ahí hay una forma de simplificarlo que se usa también en varias de las, ¿cómo se dice? De las demostraciones de matemática financiera, de algunas fórmulas de matemática financiera que se usan para infinitos periodos y que está buena que la vean. Yo creo que les va a ayudar a hacerlo, digamos, paso a paso, les va a ayudar a desarmar estos problemas intertemporales que se habrán visto, digamos, que usamos estas progresiones tanto en nuestra restricción presupuestaria del consumidor, digamos, o de una economía con consumo. Después ya lo habrán hecho en la clase de sector público a la hora de ver cómo es la restricción presupuestaria intertemporal del sector público, cómo se relaciona con la del sector privado a través del concepto de equivalencia ricardiana, sea que lo hayan visto o no todavía, y cómo se integran ambas, y estos conceptos sobre todo el concepto de solvencia del sector público. Entonces, como trabajar un poco sobre el álgebra de este ejercicio eh, sirve para estar más acostumbrado al manejo, digamos, de estos, de este esquema intertemporal en tiempo discreto, digamos, que es el que nosotros usamos y que usa Gregorio en esta parte del libro. Así que bueno, por eso yo se los recomendaba que lo hagan más allá de ver el concepto del efecto de los impuestos sobre la inversión, que puede ser por ahí, igual lo van a ver, digamos, es bastante sencillo el punto ahí sobre eso, digamos, y después en finanzas de empresas se trabaja, digamos. Yo creo que toda esta parte, digamos, le da como profesionales, digamos, de ciencia económica, más allá de licenciados, futuros licenciados en economía, les da como algún manejo previo, digamos, a conceptos de matemática financiera y de finanzas que son útiles y que le dan una ventaja, digamos, a la hora por lo menos le van a dar una ventaja a la hora de cursar financiera y finanzas, digamos, en términos de manejar estos conceptos. No, el parcial, no sé, lo que había dicho Lucas, no tengo idea yo que haya cambiado nada y supongo que mantiene esa planificación, salvo que digan contrario. Igual puede pasar, no sé cómo están con los otros exámenes, si hay alguna coincidencia o algo así, puede pasar que varíe, eso lo van a saber con anticipación, pero tienen que hablar con Lucas. Igual no, si está bien organizada la planificación con las otras materias, no debería cambiar. Pero ha pasado otros años que la fecha por ahí se posterga una semana, no se agarren de esto, por favor. Por suerte no estoy grabando, digamos, pero puede pasar algo así, quiero decir, no es que no, no necesariamente tiene que pasar por ahí si vamos bien y siendo que no hubieran tantas pérdidas de clase por feriados o mesas, deberíamos llegar o en todo caso se pasarán temas al siguiente si no se llega a desarrollar todos los temas. Pero eso lo pueden ver con Lucas. Sí, pregúntenle a él. Así que bueno, vamos a ver el 4.2 que es medio largo y después vamos a ver otros más de costos de ajuste. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Es cierto que si ya hicieron si hicieron el ejercicio completo, esto le va a parecer medio, o sea, como medio repetitivo, digamos, porque no habrán tenido problemas si lo hicieron y al que no le va a servir más quizás. Así que bueno, le voy a compartir la presentación. Entre hacer un mate y cerrar todas las otras pestañas y ventanas que tenía en la notebook del trabajo, preferí hacer un mate para sobrevivir a esta clase, así que por ahí me anda lento. Bueno, ¿ven ahí?
Supongo que sí. Sí, profe. Bueno, el ejercicio este plantea este problema del efecto de los impuestos sobre la inversión y dice impuestos de inversión. En este problema analizaremos el impacto de los impuestos sobre la inversión. Suponga que una inversión se realiza en el periodo cero, requiere de un gasto de PK, o sea, una inversión en un bien de capital o en una inversión inicial, digamos, de valor PK en el momento cero. Y luego, a partir del periodo 1, el proyecto produce un bien que se vende a un precio P. En el periodo 1 produce Z, o sea, Z serían las cantidades de ingresos netos, vamos a pensarlo, digamos, en términos del proyecto, el flujo del proyecto, en cantidades, digamos, y P de precios. Y dice, luego el bien de capital se deprecia una tasa gamma, de modo que en el periodo 2 se vende a PZ por 1 menos gamma. No sé por qué le digo gamma a lambda. No, gamma. Y así sucesivamente para siempre. ¿Está? En el periodo I, entonces, el flujo de venta es P por Z por 1 menos la depreciación a la I menos 1. La tasa de interés real es R, no hay inflación, o sea, la tasa de interés real, el R, igual a la tasa nominal, digamos, lo simplificamos. Y vamos a usar esta definición matemática, digamos, de que una progresión aritmética de infinitos periodos de A a la I puede escribirse como 1 sobre 1 menos A. En financiera creo que van a ver la derivación de esto, igual lo pueden derivar ustedes si hacen la progresión y tratan de simplificarla, digamos, deberían llegar a esta definición, digamos, donde siempre que A esté entre 0 y 1. Esta lo pueden hacer en las sumas y parten de I igual a 1 y la derivan ustedes. Pero creo que en financiera van a tener que estudiar eso para el examen, la parte teórica, si sigue siendo como antes. Así que bueno, para ver el parte por parte, digamos, cómo van a ser nuestros flujos, se dice acá una línea de tiempo, entonces queda claro, digamos, no se vuelve claro. El punto A dice entonces calcula el valor presente de los flujos de ingresos como función de P, Z, R y gamma. Además, supongo que la empresa tiene fondos para realizar la inversión, es decir, invierte con fondos propios, por ejemplo, utilidades retenidas, y luego dice cuál es el van del proyecto y cuál la condición para que la inversión se realice. ¿Está? Bueno, acá está el flujo temporal, digamos. ¿Está? Acá tendría que quedar claro, digamos. Entonces, en el momento cero se hace una inversión P sub K, digamos. Nuestra inversión inicial puede ser la compra de un bien de capital, puede ser una combinación de gastos de inversión, construcciones, bienes de capital, etcétera, digamos. O bienes de maquinaria de equipo. Lo que quieran, digamos, que hace que haya una inversión inicial en la decisión de inversión, en el proyecto. Y luego, sucesivamente, reciben ingresos que sufren, digamos, de alguna manera un rendimiento decreciente en el tiempo por el efecto de la depreciación de los bienes de capital. Esta es la modelización del proyecto, digamos. Fíjense la forma que va a tomar esa depreciación del capital y por lo tanto el rendimiento decreciente del proyecto en el tiempo. Por ejemplo, si fuese 0,5, 5%, por decirle o sea, 0,05 la depreciación del bien de capital en el tiempo, en el periodo 1, entonces sería P por Z por 0,95, o sea, con un menos 5 de menos 5% de depreciación y así sucesivamente elevando al cuadrado esto. O sea, se podrían ver matemáticamente cómo es el efecto temporal de la depreciación.
Está, y de esa manera, en infinitos periodos, nuestro van, nuestro valor presente del flujo de fondo del proyecto, queda escrito de esta manera. P sub k en el momento cero, que no va descontado, y después progresivamente se descuenta el primer periodo a tasa R, el segundo a tasa 1 más R al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces ese sería el efecto temporal de la depreciación. Acá creo que tengo corrido esto, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, perdón que acá tengo un error, tendría que corregirlo, digamos, pero ojo con esto, después lo corrijo, pero acá me doy cuenta que en el periodo 1, fíjese que dice, en el periodo 2 se vende P por Z por 1 menos lambda. ¿Está? O sea, no es en el periodo 1 que tendría que entrar esta depreciación, sino en el... Bueno, me voy a poner a corregirlo ahora, pero porque si no, no tendría sentido la forma en la que escribí el ban, recién me doy cuenta que lo hice medio rápido. En el periodo 1 no se deprecia el bien, sino rinde peseta, y recién en el periodo 2 se deprecia por 1 menos lambda. Por eso, por 1 menos gamma. Por eso, en la fórmula del ban queda de esa manera. Que si I es igual a 1, yo descuento este periodo, este pz sobre 1 más R, pero ahí no hay depreciación, y en el siguiente hay el primer periodo que el rendimiento es decreciente del proyecto, del bien, de capital, por el efecto de la depreciación, lo que sea, y ya se descuenta por 2 periodos R. ¿Está? Tengan en cuenta eso, ojo con eso. Porque si no, no tendría sentido la manera en la que quedó escrito acá. Está, entonces, supongo que ya hicieron esta parte, digamos. Acá tenemos algo que puede ser simplificado a partir de lo que nos propone la consigna usando esta fórmula, ¿no? Que cuando tenemos una progresión aritmética de un A que está entre 0 y 1, en infinitos periodos, la podemos escribir como 1 sobre 1 menos A. Entonces, usando esto para simplificar la parte que no es constante dentro de esta sumatoria en infinitos periodos, la podemos escribir de esta manera. Acá está repetido de esta manera. Después, fíjense que podemos sacarlo constante fuera del término de la sumatoria, de la progresión, y que escribir i a la 1, i entre 1 e infinito de i menos 1, es lo mismo que escribir i entre 0 e infinito de i, porque en 0, cuando i sea igual a 0, el primer periodo va a estar sin descontar, el 1 más r del primer periodo ya quedó acá, entonces acá va a ser 1, no va a estar descontado, y va a ser igual que lo que está acá, digamos. Esto no se ve alterado, y de esta manera sí me quedó entre 0 e infinito la progresión. Entonces, usando la fórmula, habrán llegado a este valor ustedes, digamos, de que esta expresión puede quedar escrita como P por Z sobre R más gamma. Muchas veces se usa, fíjense que si no hubiese depreciación, eh, esta expresión sería P por Z sobre R, digamos. ¿Está? De alguna manera esa relación, digamos, por ahí, más para hacer una digresión pizarrón, digamos, pero fíjense que si no hubiera depreciación, y lo digo como una simplificación, a ustedes les queda PZ sobre R
como el valor presente de los flujos positivos, digamos, ¿está? Porque el van sería menos PK más PZ sobre R más gamma, ¿está? Esta es simplemente la simplificación de la expresión de los flujos netos de fondo del proyecto a partir del periodo 1. Fíjese que si no hubiese gamma, nosotros tendríamos P por Z sobre R. Si nosotros pensamos en algún proyecto o en alguna idea de rentabilidad de largo plazo de un bien de capital, de la capacidad de producir rentabilidad de un bien de capital, podríamos usar esto, y de hecho es el valor, esto en matemática financiera es como el concepto de valor presente de una cuota constante o lo mismo si lo invertimos, digamos. ¿Cuál es la cuota dada, digamos, cuál es la cuota en infinitos periodos de un valor presente determinado, digamos, dándolo vuelta, digamos? No sé si vieron todavía eso en financiera. Ustedes, disculpen que les pregunte, ¿ustedes tuvieron financiera el primer cuatrimestre este año o tienen el segundo cuatrimestre? Ahora. Porque no me acuerdo. Ahora están teniendo ahora. Sí. ¿Y ya vieron esto? Valor presente, sí. Pero En matemática financiera también. ¿Cómo? Dimos en matemática no financiera, perdón, para economistas un poco esto también. Ah, está bien. Pero no vieron el el valor presente de una anualidad constante, de una cuota constante de infinitos periodos, digamos, puntualmente, digamos. Supongo que no, que si están dando financiera ahora todavía no llegan a esa parte, digamos. Todavía no. Es simple, ¿eh? Todavía no, justamente recién vamos a empezar. Ah, dale. Es una de las progresiones que se ve, digamos, que se derivan. Lo que les quería decir, y a esto iba la digresión esta, es que, fíjense si nosotros pensamos, por ejemplo, en el valor de un inmueble, por ejemplo, un bien que, si bien tiene teóricamente una depreciación relativamente baja, podríamos simplificar y omitir la depreciación y pensar una tasa de interés para evaluar un inmueble o un flujo de fondos. Fíjese, si yo digo, bueno, este departamento vale $100.000, pónganle, y la tasa de interés, digamos, que yo tengo como referencia para un proyecto inmobiliario, una renta inmobiliaria en un proyecto inmobiliario, o sea, una renta inmobiliaria es, no sé, el 3% anual, uno diría, bueno, si un alquiler rinde $3.000 anuales, es lo que debería rendir un alquiler en términos netos de una propiedad de $100.000. Entonces, esos $300 anuales serán, no sé, $250 mensuales, una cosa así. Fíjense que igual $250 mensuales o $3.000 anuales para un departamento de $100.000 sería un rendimiento de 3% anual en dólares y ahí lo estarían viendo de esa manera. Acá que $250, pongámosle por 185 son 46.250 pesos, deberían ser netos, digamos, de la depreciación y de todos los gastos, digamos, que tendría que tener el inmueble. Fíjense que si lo miramos al revés y decimos, bueno, ¿qué pasa si yo pretendo, digamos, que el inmueble me rinda 5% anual en dólares, porque 3% es muy poco, o 2% es muy poco, lo que sea, porque ya este 3% inclusive mucho no va a cerrar cuál es el alquiler neto de un departamento pretendido de $100.000, 46.250 pesos, en términos netos no da mucho, por lo menos con los precios pretendidos, digamos, de los alquileres más, no es muy rentable, digamos. Si nosotros decimos, si tiene que rendir 5% e invertimos, digamos, esto es en esta fórmula, digamos, estos mismos $3.000
que me da el departamento, que serían la anualidad o PZ, dividido el 5%, que es ahora mi rentabilidad pretendida, es $60.000. O sea, si yo hacía $3.000 dividido 0,03, me da que, bueno, el departamento a tasa R 3% vale $100.000. Es lo que empecé diciendo, digamos, como vale $100.000. Ahora, si yo digo, ¿cuánto valiese el departamento si yo pretendo sacarle un 5% y realmente la renta es de estos $250 mensuales? Bueno, son estos $3.000 anuales dividido 5% que me da $60.000. Entonces, fíjense cómo lo que estamos haciendo es decir que el valor presente de estas infinitas cuotas le dan están dadas por cuánto me rinde de acá al infinito este proyecto, este bien, digamos. Está eso nomás lo que quería decir, no les tiré mucho al concepto, digamos, pero me parece que es un concepto relevante en finanzas, digamos, es útil, digamos, tener en mente esta formulita simple, digamos, para pensar ciertos bienes de largo plazo como la tierra, por ejemplo, ni hablar la tierra productiva, digamos, que se deprecia todavía menos mientras se use, como puede ser un campo o algo así. Es útil pensarlo en estos términos, por eso este concepto es valioso, digamos. Entonces, volviendo al ejercicio, haciendo la derivación, usando la fórmula de la progresión aritmética de una cuota constante en infinitos periodos, llegamos a esto, y lo que decimos, bueno, el proyecto será rentable siempre y cuando el valor presente de estos flujos futuros netos descontados a tasa R y depreciados a tasa gamma son mayores que el precio de venta, el precio de la inversión, digamos, el costo de la inversión inicial. En el caso de mi departamento, si yo le ponía, si pago $60.000 por el departamento y pretendo o la tasa R es 3, me iba a dar que sí convenía comprarlo y si no, no, digamos. Y está. Esto me simplifica, digamos, el valor presente de los flujos del proyecto. Es que ya sea que lo escribamos así o lo escribamos así, digamos. Me parece que así tiene más sentido intuitivo que así, digamos, pero bueno, para mí. Esto sería verlo como, bueno, fíjense que si simplificamos la depreciación, lo saco nomás para hacerlo más simple, pero también podríamos pensarlo con la depreciación. Si pago el departamento $60.000 y me rinde los $3.000 anuales, este es como perdón, me rinde 3%, esos $1.800 que son el 3% de 60.000 va a ser menor que los $3.000 que voy a cobrar anualmente por el departamento. Y es donde Gama me obligaría a que necesita ser más alta la rentabilidad planteada en términos nominales porque también tiene que cubrir la depreciación. Son distintas maneras de verlo. Entonces, esta sería la respuesta a obtener el BAN del proyecto y hacer la aritmética del BAN nomás. Entonces, para que se realice la inversión, tiene que ser el BAN mayor a 0. Bueno, es útil intuitivamente pensar un poco estas... Me refui. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno. Ahora el punto B dice, suponga que la empresa no tiene los fondos y se endeuda a una tasa R y paga interés R por PK a partir del periodo 1 hasta el infinito. Demuestre que en valor presente paga exactamente el valor del bien de capital. De otro modo, el banco tendría pérdidas o utilidades inconsistentes con un supuesto de simple competencia. Y ahora muestra que el BAN y por lo tanto la decisión de inversión es exactamente la misma que si se financia con fondos propios y por lo tanto coméntese diferencias acerca de cómo financiar la inversión. ¿Alguno tuvo un problema con esto? Esta parte es medio trivial, digamos. De vuelta, si
si hacen se puede simplificar, digamos, la respuesta o la evaluación de si algo cambia viendo esto, digamos. ¿Hay alguna diferencia entre poner PK en el momento cero o pagar un flujo R por PK descontado a tasa R en el tiempo en infinitos periodos? Bueno, uno podría pensar intuitivamente que no, que si estoy llevando un flujo o pagando un interés R por un flujo y después descontándolo a la misma tasa R, no habría, digamos, ninguna diferencia, eso intuitivamente. Matemáticamente, si usan otra vez la progresión, se van a dar cuenta que van a despejar, acá les va a quedar RPK sobre R, digamos, y de esa manera van a despejar R y le va a quedar que es lo mismo PK que esta progresión, digamos. El valor presente de esa progresión es lo mismo que el valor del bien. Y esto es consistente con esta idea de competencia perfecta, de que el costo del arrendamiento tiene que ser a la misma tasa, tiene que ser indistinto, digamos, entre invertir con recursos propios o endeudándose en el mercado. Obviamente, justamente, digamos, en finanzas, parte de una de las partes más importantes, digamos, de la matemática financiera, de la finanza de empresa o del chiste, digamos, vamos a decir, muy técnico lo mío, de, de brindar rentabilidad a través de la programación financiera o del esquema financiero, del mix de endeudamiento a un proyecto es poder tomar recursos prestados a una tasa menor de la que genera el proyecto y justamente eso hace que se apalanque la rentabilidad, digamos. Está, pues, esto es útil como para trabajar un poco en la matemática del asunto nomás. Entonces acá podrán ver que si esto es así, el van no cambia y obviamente la respuesta en B sería la misma que en A. Y no hay ninguna diferencia en términos de nuestros flujos entre financiar un proyecto con fondos propios o endeudarse. Acá no hay ninguna consideración de riesgo, no hay diferencias de rendimiento entre el costo del endeudamiento o cualquier costo de oportunidad que se pueda considerar, como nuestra R es siempre la misma para todos, no hay Rs diferentes. No hay costos de transacción, digamos, una vez que el banco me cobra más caro de lo que por prestarme de lo que me daría por colocar o lo que sea, hace que esto tenga sentido, ¿no? Y es una simplificación de nuestros modelos que sirven para ver otras cosas, digamos, más que toda esa heterogeneidad, digamos, en la parte financiera, en el mundo financiero. Profe, Para eso existen otros modelos, sí. pero ahí la progresión va de 1 a infinito. O sea, eso cómo cambia, digamos. Porque la otra era de 0 a infinito. Fíjate que si empezás I en cero, si empezás I en cero, eh, te va a quedar que en realidad vos sabés que en el momento cero, digamos, en el momento cero no pagás RTK, digamos. ¿Está? No. Si I fuese igual a cero, no tendrías el descuento del primer periodo, pero vos sabés que no pagás RPK en el momento cero. Si desarmás, digamos, la progresión de esta manera otra vez, vas a llegar a lo mismo, digamos. Vos sabés que en este caso, si esto fuese, si vos escribís ahí I igual a cero, no estás reflejando, digamos, el flujo real del endeudamiento, porque en el momento cero vos no pagás R por PK. Vos pagás recién en el momento 1, descontado en el periodo 1. ¿Está? No sé si se entiende, digamos. Sí, yo preguntaba porque hacía la progresión que yo sabía hacer,
que era 1 sobre 1 menos A, sería la que está ahí en el libro, y me queda 1 más R sobre R, pero eso no estaría bien. O sea, me tendría que dar 1 sobre R. Sí, tendría que ver por qué te Yo por quedó ahí así. lo que había hecho era restarle 1 a la progresión de 0 a infinito. O sea, la progresión de 0 a infinito le resto 1 y ahí me quedaba 1 sobre R, pero como que no lo entendí mucho. Claro, sí, tendría que... No, justamente es por eso, digamos. Tendría que hacerlo, digamos, de tenerlo, pero es por eso, es justamente por eso, digamos. Profe, Por eso de restarle yo, 1. yo lo que interpreté fue que, bueno, si tengo, porque ahí en De Gregorio nos da la definición de la progresión geométrica que empieza en cero. Y Sí, como esta empieza en 1, yo calculé hay que la de restarle. 0, yo calculé la de 0 y después le resté el término 0, digamos, que es 1. Es 1 exactamente, sí. Sí, por eso es. Creo que acá dice, no sé si en una nota al pie, no sé si está acá la nota al pie, pero en un momento dice, esto, usted podrá deducir trivialmente el valor de la suma si parte de i igual a 1. Ahí sería justamente restarle el 0 igual a 1. Sí, es por eso, digamos. Hay que restarle 1, digamos. Es así. Así que bueno, eso es así. Entonces, de verdad que el VAN no cambia, ¿eh? Después el C dice, supongo que hay un impuesto a una tasa tau a los flujos de caja de las empresas, utilidades contables por periodo. Esta empresa se endeuda para financiar la inversión. Calcule el VAN de este proyecto y demuestre que la decisión de realizar o no la inversión no cambia respecto de los casos anteriores. Está entonces, este punto introduce los impuestos dentro del problema. Hay una tasa tau, una tasa impositiva tau, podemos decir un impuesto a las ganancias, o sea, un impuesto a los flujos netos de caja en cada periodo, dice utilidades contables específicamente, digamos, después vamos a ver eso porque es relevante, digamos, si hay alguna diferencia entre el flujo económico y el flujo contable. Y dice que esta empresa se endeuda para financiar la inversión. Calcule el VAN de este proyecto y demuestre que la decisión de realizar o no la inversión no cambia respecto de los casos anteriores. ¿Está? Entonces, yo escribí acá cómo es el flujo neto de caja de impuestos en el periodo I. O sea, sabemos que en el momento 0 no va a haber un desembolso de ningún tipo, digamos, ya que la empresa se endeuda para realizar la inversión, o sea, la empresa recibe el bien de capital, lo paga el banco, lo que sea, se lo pagará el banco a la empresa proveedora, digamos, o le transferirá a la empresa y esta empresa le pagará a la empresa proveedora y entonces queda es 0 el flujo en el momento 0, digamos. Y a partir del momento 1 va a haber un flujo que va a estar dado por el ingreso neto de depreciación y el pago R que se dan todos los pedidos en cada momento del tiempo. Y eso va a estar influido por la tasa impositiva, digamos, el impuesto a la ganancia, 35%, bueno, si el flujo era un determinado ingreso, menos el pago de los intereses de la deuda del bien de capital de RPK, eso va a importar el neto de impuestos, digamos. Si hacemos esa de vuelta, la progresión, de esta misma manera, simplemente vamos a tener que 1 menos tau va a ser una constante que se da en todos los periodos entre 1 e infinito, descontando, digamos, no descontando, sino si en términos de el impuesto afectando, digamos, a mi flujo de caja. Y el VAN quedaría de esta manera. O sea, si hacen el paso a paso, se va a quedar así. Y
bueno, ahí viene la pregunta, ¿cambia la decisión o no de realizar la inversión respecto de casos anteriores? ¿Sí o no? ¿Por qué? Digamos. Podemos ver que el VAN es similar al de la primera parte, al de la parte a este, pero ahora está influido por la tasa impositiva tau. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cambia la decisión de realizar la inversión? En este caso no, porque el BAM va a seguir siendo positivo. Si es positivo, va a seguir siendo positivo, ¿no? Claro, esa es la idea, digamos, si esto es que sea positivo o no es independiente de 1 menos tau, si 1 menos tau es un valor que está entre 0 y 1, si esto es positivo, si este término es positivo, va a seguir siendo positivo independientemente del efecto de 1 menos tau, que puede hacer que sea menor, digamos. Bueno, esto intuitivamente tiene que decirme algo sobre que al menos dentro de la tasa R yo ya tengo que tener algún costo de oportunidad de algún tipo, porque si es menor, igual me conviene hacer el proyecto. Siempre y cuando sea positivo, igual a mí me conviene hacer el proyecto por más que sea menor. O sea, esa es la idea que está detrás de esto, digamos. No importa que el VAN sea positivo, independientemente que sea más grande o más chico. Si esta tasa impositiva también, si es homogénea en la economía o es igual para todo tipo de proyectos, tampoco me cambia. Si un proyecto era más rentable que otro, sigue siendo influido por la tasa tau, va a seguir siendo el proyecto que era más rentable, va a seguir siendo más rentable que el que era menos rentable. Si se ven afectados en la misma forma por el impuesto tau, reduciéndose proporcionalmente ambos. Y por eso tendría que ser neutral, digamos, en los distintos rubros o, o tipos de proyectos. Nuestra tasa impositiva para que tenga sentido. Entonces, de esta manera, bajo estos supuestos, los impuestos no afectan a la inversión. Si la inversión se hace o no se hace, independientemente de que la tasa impositiva sea más alta o no, digamos. Que puede parecer contraintuitivo para algunos, digamos, hay que pensar en qué supuestos descansa esto, digamos. Esta no sé si a alguno le genera alguna duda a eso, lo vi en el libro, no sé si que tanto lo hablaron en la clase con Lucas, no es tan relevante porque es así, digamos. Se darán cuenta que el VAN sea mayor a 0 es independiente de la tasa impositiva. Así que bueno, vamos al... Sé que dice acá repetir. No, es lo mismo. Ahora vamos al D. El D dice, considere ahora el caso de que la empresa invierta con fondos propios y el sistema tributario sea tal que si tiene flujos negativos, se le da un crédito tributario. Es decir, si los impuestos son negativos, se paga al inversionista lo que corresponde por impuesto. Demuestre que en este caso el sistema tributario sigue siendo neutral, ya que la decisión de inversión no cambia. Bueno, alguien que haya hecho esta parte, ¿qué interpretan, digamos, del planteo? ¿Qué forma toma ese crédito tributario, digamos? Y si les parece que pasa eso en la realidad o no, que si alguno conoce algo de impuestos o de AFIP, digamos, si se parecen algo a la forma en la que los impuestos se cobran, por ejemplo, en Argentina, digamos, o en la mayoría de los lugares. Yo no conozco ningún lugar donde no sea así, digamos, donde que sería que esto no pasa, esto que plantea, digamos, este caso. Se interpreta, digamos, qué es lo que pasa en el momento cero y cómo tendría que ser, digamos, un impuesto, cómo tendría que impactar en el proyecto un impuesto que tome esta forma. Si nadie me responde, tengo que pensar que no se sentaron a hacer el ejercicio.
¿Sería algo similar a un subsidio, puede ser? ¿Por qué? ¿Cómo sería, digamos, en el momento cero? Y se me ocurre que le baja el precio del capital. Exactamente. Si el momento cero yo tengo que hacer una inversión menos PK, o sea, tengo que comprar, no sé, hacer construcciones o simplemente comprar una máquina que produce pan para hacer una panadería, el horno, la cortadora, lo que sea, digamos, o un conjunto de máquinas para hacer la panadería que vale PK. El efecto de que menos PK se vea afectada por uno menos tau, en este caso sería que si mi tipo impositivo es del 35%, yo en lugar de pagar, no sé, $100.000 de inversión en maquinaria para la fábrica de panificados, voy a pagar $65.000 de inversión en el momento cero. Entonces, este crédito tributario actúa como un subsidio a la inversión inicial a través del impuesto que yo me tomo, digamos, me tengo que tomar ese costo, pero lo único que tengo en el momento cero son costos o desembolsos negativos, digamos, el proceso de inversión. Entonces debería tener que invertir menos, actuar como un subsidio del crédito tributario a la inversión inicial. Esto no ocurre, digamos, en los esquemas impositivos de los países en general, digamos. Los impuestos, de alguna manera, el efecto de que los gastos o que las erogaciones son mayores inicialmente en los proyectos se van reflejando en el tiempo y no en el momento inicial. O sea, no, las administraciones tributarias no me pagan por estar haciendo inversiones y después me vuelven a cobrar cuando tengo flujos positivos, digamos. Esto sería, no sé, cómo se le ocurre que se implementaría, digamos, un subsidio de este tipo en el ejemplo de la empresa que compra máquinas para panificado, digamos. ¿Cómo sería si fuese como está planteado el crédito tributario en este ejemplo, digamos? Podría pagarme, digamos, podría yo mostrarle una factura a la FIP de $100.000 de la máquina y la FIP me manda a mi CBU $35.000. Podría No, y pagarle a la empresa, ¿sí? lo más probable que haya deducciones. No te reintegran la plata, digamos. ¿Cómo serían esas deducciones? Que tengas que compensar con otra cosa, si vos. Profe, yo no entiendo si estamos hablando hipotéticamente o estamos hablando de lo que pasa en Argentina, ponele. No, justamente la diferencia entre lo que está planteado en este ejemplo, en este ejemplo donde el sistema tributario, cuando tenés un flujo negativo, te da un crédito tributario, esto te da un subsidio, digamos, te paga, la FIP te paga cuando tenés un flujo negativo y te saca cuando tenés un flujo positivo, o si en realidad no es así, digamos, la diferencia de eso. Claro, en realidad no es así, pero sí, como dijo el compañero, de las deducciones que se pueden tomar en ese caso. ¿Cómo sería lo de las deducciones? Y, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, que uno se puede tomar las deducciones. Por ejemplo, si son gastos que hacen a la actividad que generan ingresos, bueno, se los puede deducir a esos gastos. O si no, con el tema de las amortizaciones en el periodo de tiempo, pero ahí ya en cada periodo de tiempo se pueden deducir esas amortizaciones en base a lo que establece la ley. Exactamente. Bueno, justamente el punto acá, ¿vos sos contadora, Leticia? Sí. No, sí, sos contadora. Sí, No, sí. justamente
justamente la ley, justamente lo que el planteo acá va a ese punto de las depreciaciones y cómo es el sistema impositivo en los casos en los que hay inversiones que implican grandes desembolsos que después van a tener un resultado en el tiempo y que pueden implicar que una empresa, un contribuyente, tenga flujos negativos, digamos. Justamente el punto es cuando por ahí, cuando tengo un gasto que no es una inversión, la administración tributaria me deja que ese gasto tenga un efecto de reducirme lo que voy a pagar de impuestos, porque lo que pago, el impuesto que pago es de los ingresos menos las erogaciones, o de las ganancias menos las pérdidas, digamos, del flujo neto, pero no me deja tomarme como gasto en el periodo una inversión, algo que está caracterizado como una inversión en un bien de capital, por ejemplo, como decía Leticia, sino que me obliga a que eso me lo vaya tomando en el tiempo a través de un esquema de depreciación de los bienes y que difiera, digamos, el efecto que para mí es como contribuyente es positivo porque me reduce el impuesto a hacer una inversión porque es un gasto y entonces hace que se reduzca el ingreso neto, digamos, me obliga a diferirlo en el tiempo y justamente sobre esto se trata el efecto de los impuestos en la inversión, en este caso de la temporalidad de los flujos, que es lo que nos importa para evaluar la rentabilidad. ¿Está? En el punto D y en el E, justamente lo que estamos viendo es eso. Así que bueno, si fuese así como está planteado acá en el ejemplo que plantea en el punto D de Gregorio, yo recibo un crédito tributario en el momento cero. Fíjense que la decisión no cambia y tendríamos un BAN de este tipo y vamos a ver en el caso E y en el punto A, perdón, tengo que volver a... Perdón. En el caso E, vamos a tener lo mismo. No lo mismo. Le dice... no, perdón. Este es el A, este es el B. No, está bien. O sea, lo que estaba queriendo decir, perdón, me confundí, es que en este caso que invierte con fondos propios y hay impuestos, es lo mismo que en el caso C y hay impuestos, digamos. Si el sistema tributario tendría esta forma, el C y el D serían iguales independientemente de que el inversionista se endeude y pague un flujo PK en el tiempo o haga la inversión inicial en el momento cero con fondos propios. Ya medio viendo que esos dos casos supuestamente son iguales, o son iguales, digamos, si el sistema tributario tuviese esta forma, podemos imaginarnos el punto E que nos adelanta la idea de qué pasa si el sistema tributario en realidad se parece a lo que nosotros conocemos o de experiencia, o puede ser como Leticia conoce por su carrera, digamos. Acá no estamos haciendo contabilidad en impuestos, digamos, pero esto es muy relevante, digamos, para cualquier profesional de ciencias económicas. Si el sistema tiene otra forma, el efecto sí va a ser distinto y ya se pueden dar cuenta, digamos, para dónde va el tema medio claramente. Dice, suponga de nuevo el pago con fondos propios, o sea, en el momento cero la empresa hace el desembolso, invertir con capital propio, pero esta vez no hay crédito tributario, sino que se permite al inversionista descontar la depreciación. O sea, más o menos parecido a lo que establece la ley de impuestos a la ganancia en Argentina o en muchos otros países, digamos, de la forma de tomarse los gastos de la inversión. Sigue el impuesto atado a las utilidades contables. Suponga que el inversionista puede descontar de utilidades en cada periodo una fracción gamma del valor del capital. En el periodo 1 descuenta lambda PK, luego descuenta lambda de lo que queda, es decir, lambda por 1 menos lambda por PK y así progresivamente. Y ahí de vuelta tenemos una progresión aritmética que en este caso nos propone no descontar la valor presente, sino simplemente ver
cómo de esta manera en infinitos periodos vamos a terminar descontando la totalidad de PK. Se darán cuenta, ya de por sí el concepto sin infinitos periodos me voy depreciando de esta manera el capital, nos podemos dar cuenta que se va a terminar depreciando por completo. O sea, se puede hacer la progresión y vamos a llegar a que el resultado de esta progresión en infinitos periodos termina siendo igual a PK. Es decir, que el bien se deprecia por completo. Eso es simplemente eso. Pero les pregunto yo a ustedes intuitivamente, digamos, ¿qué pasa en el punto B? Que dice, calcule el BAN del proyecto y demuestre que ahora habrá menos inversión. Es decir, que con un sistema impositivo que me permite descontarme los gastos de esta manera, a través de una depreciación que toma esta forma, ¿por qué ahora va a ser diferente el resultado? Y dice, para facilitar su respuesta, considere qué pasa cuando R es igual a 0 y luego qué pasa a medida que R sube. Alguien intuitivamente, más allá de la matemática o del álgebra, digamos, del asunto, me puede decir por qué les parece que va a ser diferente el problema ahora. Uno lo que podría hacer para plantearlo, igual yo ahora lo muestro, pero fíjense que uno lo que podría hacer para plantearse la pregunta sobre si es diferente o no, sería comparar, por ejemplo, comparar esto con cómo queda el valor presente de esta progresión en el tiempo. El valor presente de esta, como comparar, digamos, el crédito tributario, si es lo mismo que me dejen tomarme en mi ejemplo, digamos, de la inversión de $100.000 de la panadería, si es lo mismo que me den $35.000 en el momento cero, o que me vayan dejando tomar la depreciación de las máquinas, del costo de $100.000 en los infinitos periodos progresivamente. O en qué caso es lo mismo, digamos. Se hace que sería financieramente, yo voy a tener un gasto superior en el primer periodo, por más de que después me lo pueda recuperar, pero no estoy segura. Sí, te escuché, no sé si soy yo nomás, pero tu micrófono lo escucho medio tapado. ¿Puedes repetir? Que financieramente entiendo sería el problema porque hacer el gasto que después lo voy a recuperar, pero no es lo que... No sé. Creo que se escucha mal, ¿no? Sí, se escucha muy mal, pero creo que se entendió para dónde iba, digamos, justamente ese es el punto, y por eso me dice Gregorio qué pasaría si R fuese igual a 0. Si la tasa de descuento es 0, este efecto financiero que mencionas vos de la temporalidad del crédito tributario, sea en el momento 0 o sea en el tiempo, sería indistinto, digamos. Justamente cuando R pasa a ser mayor a 0, es que no va a dar lo mismo que me dejen tomarme el gasto en el momento 0 por estos $35.000 de mi ejemplo, o que me dejen tomar los $35.000 en infinitos periodos a través de esa depreciación de un porcentaje constante del bien, digamos. De 5, bueno, 100, el bien vale 100, en el primer periodo va a ser 95, después sobre ese 95 me tomo otra vez otro 5, va a ser, bueno, 4,5, 90.5, después otra vez el 5% de 90.5 y así. Se pueden imaginar cómo va cayendo esa depreciación en el tiempo, y que si la tasa R es positiva, no va a ser lo mismo el valor presente de ese crédito tributario, o sea, de lo que significa para mi proyecto ahorrarme
por el lado de tener un mayor gasto los impuestos, sabiendo que los gastos o las erogaciones pegan de forma positiva en el flujo por el lado de los impuestos, porque hace que los impuestos sean menores. Mientras más gasto tengo, pago menos impuestos, se triparigula los ingresos. Entonces, matemáticamente, esto que estamos diciendo se puede demostrar haciendo la progresión y despejando, digamos, cómo queda el VAN en el caso que la depreciación sea como está planteada ahí, como está planteada ahora en el punto B el punto 2 del E, no sé por qué puse B o puse A2. Así que en el segundo renglón podemos ver en resumen que el efecto tributario, el efecto neto de los impuestos sobre los flujos de caja positivos, digamos, estos flujos netos positivos de mi proyecto son iguales, pero que ahora habría una diferencia en esta parte siempre que R sea mayor a 0. Fíjense que si R fuese igual a 0, acá podemos despejar, vamos a eliminar nuestro gamma y vamos a tener esto mismo, que era lo mismo que teníamos acá. Ahí sí no va a cambiar, no va a cambiar esto. Pero siempre que R sea mayor a 0, creo que lo escribí acá, si R es mayor a 0, esto, que es lo que estamos diciendo, el valor presente de mi inversión neta de impuestos va a ser menor cuando me difieren el gasto tributario, la posibilidad de tomarme los gastos en el tiempo, que si me los diese en el momento 0, o de si yo me endeudase y me dejan tomarme el pago de los intereses R sobre la deuda, o la cuota constante, la cuota R en infinitos periodos, que ese era quiero mezclar, digamos, pero esa era otra interpretación de infinitos periodos, digamos, la cuota es simplemente el pago de R sobre el valor presente del bien, digamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me endeudo, yo pago R en todos los periodos y eso me lo puedo tomar como un gasto. Sería lo mismo en valor presente que me den el crédito tributario en el momento 0. Ahora, si me dejan tomar la depreciación de esta manera, sí es diferente, digamos. O sea, que endeudarme es más eficiente impositivamente que invertir con fondos propios por este efecto del crédito tributario. Pero bueno, esa es la conclusión de esto y no me interesa tanto la conclusión, sino que sí que hagan todas estas. A mí me interesaba que hagan las progresiones, vayan derivando todo y puedan ver, digamos, en la aritmética ustedes que les cierre esto y que hagan un poco las derivaciones. Así que esta es la idea del 4.1. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Se entendió la última parte igual, por ahí se entiende mejor si lo hacen ustedes y lo ven, digamos, pero me parece que intuitivamente se entiende que si el flujo me lo permiten descontar, digamos, nominalmente en el tiempo, no va a ser lo mismo a valor presente que me lo permitan descontar en el momento 0 o que me lo permitan descontar a tasa R como un pago como sería el pago de los intereses de endeudarme, digamos. Pero eso lo pueden ver matemáticamente si lo hacen. Para creerme, digamos, si no les queda del todo claro. No sé si tienen preguntas. No sé si fue claro.
Profe, pero ¿cómo sería este último? Si puede deducir las depreciaciones, ¿qué va a pasar? Es como que no lo entendí muy bien la intuición, digamos. Siempre y cuando, fíjate que vos podés deducir la depreciación. Es como que, capaz si lo digo así, se entiende mejor, digamos. En un caso, porque por ahí nosotros es como somos argentinos y tenemos la inflación en la cabeza, el valor tiempo del dinero nos cierra que siempre y cuando sea positivo, sea incidente el efecto del valor tiempo del dinero, no va a dar lo mismo. El punto acá sería la diferencia entre que la inversión está de $100.000, yo pague 65 solamente en el momento cero, en un caso, o supongamos que la tasa de interés sea 5%, que yo pague $5.000 desde el momento 1 hasta infinitos periodos, que sería en valor presente 100.000, sería el valor presente $100.000. Esas serían dos opciones en las cuales el efecto del sistema tributario sería neutral, digamos. ¿Está? Ya sea que yo al hacer mi inversión tenga que invertir, digamos, los $100.000 en el momento cero y eso signifique que por la tasa impositiva del 35% realmente invierta 65 y recupere 35 por impuestos, o de que yo pague 5.000 por año y que el 65% de 5.000, que es 3.250, es lo que realmente pago todos los años porque lo otro va como impuestos, digamos. Va a significar un menor pago de impuestos. Esos 3.250 pesos por mes, dólares por año, que serían el pago neto de mi inversión, digamos, neto de impuestos, neto de lo que me permite tomarme de gastos impositivamente, tendría un valor presente de $65.000. Entonces es lo mismo, desde el punto de vista impositivo, esos dos casos son lo mismo. Ahora bien, si la administración tributaria me dice, tomate los $100.000, tomate los, perdón, tomate los $100.000, pero en el tiempo te vas a poder tomar $100.000, digamos, en esta progresión, en el momento, a través de la depreciación, digamos, el bien se va a depreciar totalmente, yo me tomaré 5.000 en el primer periodo, fíjense que en el periodo 2, esto es por el efecto de infinitos periodos, me voy a tomar el 5% de ese 95. Si lo hacen en un Excel o lo escriben periodo a periodo, van a ver que en valor presente, eso que me permiten tomarme, aunque terminen en infinitos periodos siendo los mismos $100.000, en valor presente valen menos. Siempre y cuando la tasa de interés sea positiva, valen menos. Porque el flujo descontado a valor presente es menor, digamos. Se terminan agotando los $100.000 nominalmente en infinitos periodos, pero en valor presente, mientras mayor sea la tasa, van a ser mucho menores mucho menos que $100.000 eso, digamos. O mucho menos que los 65 en el ejemplo. No sé si confundí con eso, digamos. ¿Pero esos 100.000 son ingresos o es el costo del capital? El costo. El costo. Que es lo que no se entiende. No, yo lo que no me cierra es como que si va descontando el costo, entonces no disminuye el costo en comparación con que no descuente, digamos. El tema es que a valor presente es menor, digamos, lo que descontás. Yo te digo, habría que hacerlo. Una cosa es descontar, como te digo, tu costo es $100.000. Ese es el valor presente de tu costo.
Después en el otro ejemplo tenés que tu costo, en el ejemplo en el que te endeudás con el banco y le pagás un interés R todos los años, desde el 1 hasta infinito, si tu tasa de referencia es 5%, vos le vas a pagar $5.000 por año al banco en infinitos periodos y el valor presente de ese costo es $100.000. O sea, ahí son indistintas las dos cosas, digamos. Ahora, si tu costo está dado por la depreciación de los $100.000 en el tiempo, los mismos $100.000 en infinitos periodos, si la tasa de interés es positiva, cuando vos vas descontando, digamos, trayendo valor presente esa depreciación, en valor presente es menor. ¿Es menor el costo? Me dirá vos, no entiendo, no sé si es la parte que te confunde eso. ¿Es menor el costo? Es menor el costo en valor presente, pero justamente lo que a vos te interesa es el efecto tributario del costo. Mientras menor es el costo, es menos lo que te estás tomando como crédito tributario, o sea, lo que disminuye los impuestos a pagar en cada periodo, digamos. En valor presente es menor, digamos. Bien entendí, un poco mejor. Ahí se entiende más. Igual por ahí, si agarran este ejemplo de $100.000 y 5% y 5% de tasa y 5% de depreciación, y fíjense que si hacen, no sé, 50, 100 periodos en un Excel, les tiene que dar el valor presente de descontar la depreciación es menor, o sea, el crédito tributario es menor, digamos, mientras mayor sea la tasa. Le digo, por más de que no sean infinitos periodos, pero se va a notar. Obviamente, si no son infinitos periodos, debería haber una parte de la cuota que paga el capital, digamos. En infinitos periodos, solamente pagando el interés, llega al mismo valor presente. Esa es justamente la simplificación aritmética de este ejercicio de trabajar en infinitos periodos, porque me permite usar esa progresión que simplifica mucho la aritmética del asunto y que lleguemos a estas soluciones simples, digamos, que se ven simples, digamos, las diferencias entre uno y otro caso en las ecuaciones. ¿Está? Bueno, vamos al otro. Vamos a ver el concepto este de costos de ajuste como un concepto que puede alterar, digamos, las decisiones de inversión o que la inversión se comporte tal cual como se espera en la simple decisión microeconómica de ajustar nuestra inversión al óptimo determinado por problema de maximización de beneficios. Introducir, digamos, este concepto de costo de ajuste me puede o ayuda a incorporar, digamos, que el comportamiento de la inversión puede como diferirse en el tiempo y puede no darse como un ajuste discreto al nivel deseado, al nivel que conviene ante un shock, digamos. Es uno de los aspectos, digamos, que permite describir hechos estilizados que se ven en la práctica que permite incorporar este modelo. El 4.6 dice inversión y costo de ajuste suponga que la demanda por inversión de una economía está dada por la ecuación 4.10, donde el nivel deseado de capital, cada deseado, digamos, está dado por, bueno, creciente en el nivel de producto y depende inversamente de la tasa de interés. Se simplifica diciendo que no hay depreciación, y es el producto de R la tasa de interés real, y bueno, me plantea un R de 5% y un lambda de 0.25 que ya vamos a ver en el punto A, un poco refrescar, digamos, cuál es el concepto de costo de ajuste, qué implica lambda, como un repaso de
este concepto. Esto es medio sencillo, digamos, si lo vieron, lo hicieron, digamos, bueno, simplemente usar un poco este modelo de costos de ajustes para ver algunos efectos o refrescar el concepto nomás. Dice, interprete económicamente el término lambda y explique bajo qué condiciones la tasa de interés real es igual al costo de uso del capital. Entonces yo escribí acá la 4.10, que lo que me dice es que la inversión neta, el cambio en el stock de capital entre un periodo u otro, cuando hay costos de ajuste, está dado por una fracción lambda, que está entre 0 y 1, de la distancia entre el stock de capital deseado, el stock de capital óptimo y el nivel inicial de capital. Es decir, esta idea de que en un momento T en cada periodo hay como una cuestión temporal de esto a prestar atención, digamos. En un momento T, la inversión es una fracción de la que sería sin costos de ajuste, o es una fracción de acercarme, ya sea para arriba o para abajo, al stock de capital deseado. Está como una diferencia entre lo que es la inversión sin costos de ajuste, que sería simplemente estar en el stock de capital deseado, sino que acá estoy a una fracción del stock de capital deseado. Y donde lambda está dado por este epsilon sobre epsilon más 1. Está entonces, ¿cuál es, les pregunto yo a ustedes, la interpretación económica de lambda y cómo surge esta lambda del modelo de costo de ajuste o de esta función cuadrática de costos, digamos, del problema de minimización de costos? ¿Cuál es su interpretación de lambda, digamos? Bueno, lambda, justamente como había dicho yo, me refleja qué fracción, digamos, del stock de capital deseado, de la distancia hacia el stock de capital deseado, es la que ajusta, digamos, la inversión. Y esto surge del problema de minimización de costos, de sopesar, digamos, el costo de estar fuera del óptimo, en nuestro primer término acá en la expresión, en la función de minimización de cuadrática del costo de estar fuera del óptimo versus el costo de ajustar. Estas funciones cuadráticas se usan para varios modelitos en economía que me permiten, digamos, llegar a una expresión convexa, digamos, que minimiza o sopesa relativamente estos dos costos para definir, digamos, un óptimo. Entonces, por un lado tenemos el costo de estar fuera del óptimo, el costo de ajuste, y nuestro parámetro epsilon, de alguna manera, termina siendo, es el costo de estar fuera del óptimo, pero obviamente, cuanto mayor es este parámetro, menor es el costo de ajuste. ¿Está? Entonces, matemáticamente, a mayor epsilon, o sea, cuanto mayor es el costo de estar fuera del óptimo, menor es el costo de ajuste relativamente, digamos. Porque acá el parámetro juega por acá. Matemáticamente, cuanto mayor es epsilon, más cerca de 1 va a estar lambda, y por lo tanto, como menor es el costo de ajuste, mayor es la inversión, o mayor es la fracción a la que me acerco al stock de capital deseado ante un shock, ante un cambio en el stock de capital deseado, y por lo tanto mayor va a ser la inversión. Si epsilon tiende a infinito, lambda tiende a 1, y significa que no hay costos de ajuste.
Está, y viceversa, cuando tiende a cero, es cuanto mayor se hacen los costos de ajuste, porque más pesan los costos de ajuste. Así que esta es la interpretación, digamos, para refrescar, digamos, el concepto. Esta es la interpretación de cada término y del parámetro lambda. Y bueno, acá, dado el planteo y los parámetros, simplemente si reemplazamos, digamos, cada parámetro por el valor que toma, vamos a llegar a que la inversión en T es 100, con un lambda igual a 0,25, que eso es lo que me plantea el punto B, digamos. ¿Cuál es la inversión del año 1? Si el producto de ese año es 400 y el stock de capital del periodo anterior es 400. Fíjense la temporalidad, digamos, en cada año, en cada periodo juega este efecto del costo de ajuste, digamos. Ahora vamos a ver más adelante de vuelta esta idea relevante, digamos, sobre el concepto de costo de ajuste, de cómo afecta el costo de ajuste a la inversión. Y dice ahora, supongo ahora que debido a un avance tecnológico el valor de lambda aumenta al doble. ¿Cómo cambia su respuesta a la parte anterior? Vamos a ver que reemplazando llegamos a que la inversión sería de 200 si lambda fuese más alto. Dice luego, de alguna intuición económica de por qué su respuesta no es la misma en las partes B y C. ¿Qué les parece a ustedes que podría ser este ejemplo, digamos, en un proyecto cualquiera, un avance tecnológico que haga que lambda aumente? ¿Cómo estaría afectando esto en términos de si aumenta o disminuye los costos de ajuste? Y por qué entonces la decisión de inversión es diferente. Si tienen que pensar en un ejemplo, así como estamos hablando en nuestra fábrica, en nuestra panadería o cualquier tipo de proyecto o de inversión que se les ocurra, que haga que un avance tecnológico pueda variar el valor de lambda como para llevar a un terreno más intuitivo este ejemplito de costos de ajuste. Lo que pasa es que si lambda aumenta, quiere decir que a la empresa le cuesta más no estar en el óptimo. Entonces, como un incentivo para invertir. Exactamente. ¿Y cómo podemos pensar esto en términos del valor relativo del costo de ajuste, digamos? O cómo podría ser más allá de eso que decís, digamos, en un ejemplo más concreto, ¿por qué le podría costar más estar fuera del óptimo? Enfocado, por ejemplo, en que un avance tecnológico altere el costo de ajuste. Bueno, vos lo decís como que aumenta epsilon, digamos, o decís, le cuesta más estar fuera del óptimo. Eso significa que disminuye relativamente el costo de ajuste. Yo digo, ¿cuál podría ser un ejemplo en un proyecto de inversión que tenga este efecto? Y bueno, me imagino que puede ser que si aumenta la productividad, tiene más costos derivados de la pérdida de utilidades, puede ser. Pero bueno, estoy pensando en un Profe, ejemplo. yo lo pienso un poco similar que mi compañero en el sentido de que el avance tecnológico, al permitirte en teoría producir una cantidad mayor, al no estar en ese óptimo, digamos, estoy perdiendo una cantidad mayor de utilidades o de beneficios, digamos.
Sí, lo único que me hace ruido de este planteo es que no sea un planteo que haga que el stock de capital deseado cambie, ¿eh? No más, digo, que si, que tiene que ser un cambio que haga que si bien no cambia el stock de capital deseado, sí haga que baje relativamente el costo de ajuste, aumente el costo de estar fuera del óptimo, como dicen ustedes, y haga que convenga invertir más, que sería como en este contexto, más rápido, acercarme al stock de capital deseado más rápidamente. Pero sí, podría ser esto que dicen que el aumento de la productividad sea mayor, pero bueno, tendría que ser de una manera que no cambie. Lo importante acá no está cambiando el stock de capital deseado respecto de la parte anterior, sino que lo que cambia es la velocidad a la que me acerco a ese nivel, digamos. Yo lo había pensado cuando estaba revisando esto, más como algo directamente que afecte, que me disminuya el costo de ajuste, digamos, y que me lleve a hacer la inversión más rápidamente en ese momento, a decidir acercarme más al stock de capital deseado. Póngale que si yo antes tenía que parar la planta tantos meses o tantas semanas, lo que sea, para adaptar esta nueva línea de producción, estas nuevas máquinas que se adaptan con las que ya tengo, lo que sea, que esto se pueda hacer más rápido significa que yo voy a tener menos tiempo parada la fábrica y entonces no tenga esa pérdida por hacer la inversión, digamos, relativamente. Entonces puede ser que en vez de comprar una máquina, sí me convenga comprar las dos, lo que sea, digamos. Pero bueno. Profe,